Dios. Pero en momentos así es cuando Dios prueba nuestra fe, Dios prueba nuestro nivel de adoración y nos hace ver hasta qué punto somos capaces de llegar. Cuando Dios te quiere probar a ti no es porque Él quiere ver hasta dónde tú eres capaz de llegar. Dios sabe hasta dónde tú llegas. El que no sabe hasta dónde es capaz de llegar eres tú mismo. Y Dios te prueba para que veas que siempre vas a tener que depender de Él en todo momento. Para lo más insignificante que vayas a hacer, tienes que depender de su presencia. Usted dice amén. Se abra su Biblia conmigo en el libro de Éxodo, capítulo 33, verso 12 en adelante. Vamos a estar leyendo hasta el verso 16. Dice así esta porción de la palabra, dice: y Moisés dijo al Señor: mira, tú me dices, haz subir a este pueblo, pero tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Además has dicho, te he conocido por tu nombre y también has hallado gracia ante mis ojos. Verso 13. Ahora pues, si he hallado gracia ante tus ojos, te ruego que me hagas conocer tus caminos para que yo te conozca y halle gracia ante tus ojos. Considera también que esta nación es tu pueblo. Verso 14. Y él respondió: mi presencia irá contigo y yo te daré descanso. Diga conmigo: Dios nos dará descanso. Dice el verso 15: entonces le dijo Moisés: si tu presencia no va con nosotros, no nos hagas partir de aquí. Verso 16. Pues ¿en qué conocerá que he hallado gracia ante tus ojos, yo y tu pueblo? ¿No es acaso en que tú vayas con nosotros para que nosotros, yo y tu pueblo, nos distingamos de todos los demás pueblos que están sobre la faz de la tierra? Puede tomar sus asientos. Le ruego por favor que usted mantenga su Biblia abierta. Si usted la trajo, mantenga su Biblia abierta porque vamos a estar debatiendo sobre este texto. Y antes de comenzar con el desarrollo del mensaje, yo quisiera remontarme unos capítulos atrás. La Biblia dice que el pueblo de Israel estuvo cautivo durante 430 años en Egipto. Dice la palabra que mientras más los oprimían, más se multiplicaban. Dios comienza a ver el dolor que estaba sufriendo su pueblo escogido. La nación escogida por Dios, su nación predilecta, estaba siendo subyugada, estaba siendo oprimida, estaba siendo esclavizada, estaba siendo torturada. Dios decide sacarlo de en medio de la esclavitud, pero levanta un hombre, escoge un hombre lleno de defectos, levanta un hombre con limitaciones incluso al hablar, para que fuera el libertador de este pueblo. Dios escoge a Moisés y le dice: mira, te he escogido porque quiero que seas el libertador de mi pueblo. Automáticamente, algo que es parte de la naturaleza humana, comenzamos a ser renuentes a la presencia de Dios. Yo no sé cuántos le ha sucedido, cuántos ponen pretextos cuando Dios comienza a llamarle, cuando Dios comienza a inquietarle. Lo primero que sale a relucir es los defectos que tenemos. Dice la Biblia que Moisés comienza a poner reparo: pero Señor, soy tartamudo, soy torpe de lengua, tiene que haber alguien que me acompañe. El plan de Dios nunca había sido que Aarón fuera el traductor, por decirlo así, de Moisés. El plan perfecto de Dios era que Moisés fuera el único líder del pueblo de Israel. La Biblia dice que comienza Dios a usar a Moisés, comienza a hablarle, y donde primero se le revela es en una zarza. Dice la palabra que estaba Moisés pastoreando las ovejas de Jetro, su suegro. Estaba pastoreando incluso ovejas que no eran ni de él. Tal vez usted se ha encontrado en áreas que usted ha dicho: pero esta no es mi área, esto no es lo mío. Pero ¿sabe qué? Moisés estaba siendo fiel incluso en un área que tal vez no era ni la de él. Las ovejas no eran suyas. Pero déjame decirte algo: si tú eres fiel en lo poco, aún en lo que no es tuyo, en lo que tú crees que no es tuyo, Dios te va a poner en abundancia, Dios te va a poner sobre mucho si tú eres fiel. Y así como el Señor le dijo en aquella parábola: en lo poco has sido fiel, en lo mucho te voy a poner. Entra en el gozo de tu Señor, entra en el descanso. Y Dios me inquietaba a traer esta palabra porque nuestro país, y para nada voy a hablar de política, pero para nadie es un secreto las situaciones que va a estar atravesando nuestro país. Las que hemos estado atravesando y las que vamos a atravesar. Y muchos creyentes
Muchos creyentes, personas que tienen a Dios en los últimos tiempos, han entrado en un desosiego, han perdido la paz, han perdido la quietud porque no sabe qué es lo que va a pasar en los tiempos próximos, en los tiempos que se aproximan. Hay algo que nos diferencia y así puse por título este mensaje. ¿Qué nos diferencia? Puedes preguntarle al que está a tu lado, ¿qué es lo que te diferencia de los demás? ¿Qué te diferencia de los demás? Muchas veces creemos que nos vamos a diferenciar del mundo por la manera que vestimos, por la manera que hablamos. Sí, eso marca una diferencia. Pero hay gente en el mundo que viste bien. Hay gente en el mundo que habla bonito. Hay gente en el mundo que canta bonito, pero no tienen a Dios. Y lo que nos va a diferenciar de otros pueblos es que la presencia de Dios habita en medio nuestro, se manifiesta en medio nuestro. Eso es lo único que puede diferenciarnos de los demás. Hay una sola cosa que nos va a diferenciar. Y es que la presencia gloriosa del Espíritu Santo se manifiesta en nuestras vidas. Cuando Dios habita en el corazón de una persona, se hace visible en su rostro por muy feo que parezca. Y pregúnteme a mí de eso. Y a unos cuantos también. No menciono nombre. Nos miramos disimuladamente. No, eso es para que no se me vaya a dormir. ¿Qué te diferencia en tu hogar? ¿Qué te diferencia en tu comunidad? ¿Qué te diferencia en tu centro de trabajo? ¿Qué te diferencia en tu escuela? Estuve hablando sobre el caso de Daniel la última vez que estuve predicando. Dice la Biblia que Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Habían jóvenes que estaban dispuestos a marcar una diferencia. Y unos capítulos ahí terminando el libro de Daniel dice que sobre Daniel había un espíritu mayor. Aún el rey, aún el faraón tuvo que reconocer que sobre Daniel había un espíritu mayor, porque era un hombre que marcaba la diferencia. Pero marcar la diferencia implica que vamos a tener que pagar un precio para poder tener la presencia de Dios. Tener la presencia de Dios implica que vamos a tener que renunciar a nuestra propia voluntad. Y una de las cosas que le estaba diciendo Moisés al Señor era: si tú no vas conmigo, no me saques de aquí. Prefiero perecer en este lugar antes de salir y sacar un pie sin tu presencia. Ahora, mire un capítulo más atrás. Dice la palabra en el capítulo 12, dice la palabra que el pueblo de Israel se había corrompido, había caído en idolatría. Ya Dios le había prometido a Moisés que iba a ir con él a conquistar la tierra prometida. Pero faltando un capítulo, o para llegar a este capítulo 13, en el capítulo 12 dice la palabra que el pueblo de Israel cae en idolatría. Automáticamente Dios toma la decisión de que ya Él no era el que iba a acompañar al pueblo de Israel, sino un ángel. Dice: ya yo no iré contigo, un ángel te acompañará. Pero Moisés era un hombre que estaba acostumbrado a tener intimidad con Dios. Moisés era un hombre que veía a Dios cara a cara, conversaba con Él, tenía experiencias con Él. Y sabía que no era lo mismo que le acompañara un ángel a ir con la misma presencia del Dios viviente, del Dios que creó los cielos y la tierra. Y en otras palabras dice: Señor, yo no quiero ángel, yo no quiero milagro, lo único que quiero es tu presencia, porque si tengo tu presencia es suficiente. Tu presencia es suficiente para atravesar cualquier situación. Es más que suficiente tu presencia. Si te tengo a ti, lo tengo todo. Fuera de ti no quiero nada. Sin ti no quiero nada. Contigo, Señor, lo tengo todo. Vamos al verso 13. El verso 13 dice: ahora pues, y este verso lo vamos a dividir en dos partes. Dice: ahora pues, si he hallado gracia ante tus ojos. Diga conmigo: gracia ante los ojos de Dios. Gracia, repita conmigo nuevamente: gracia ante los ojos de Dios. ¿Qué es la gracia? Todos conocemos qué es la gracia: el favor no merecido. La gracia en la cual, que es la dispensación en la que estamos viviendo, es lo que Cristo hizo por nosotros. Lo que tú y yo no podíamos haber hecho humanamente, lo hizo Él por nosotros. Pero ahora en el Antiguo Testamento, al hombre que se le iba a revelar la ley, estaba hablando de gracia. Señor, si he hallado gracia en tus ojos. Señor, si he encontrado el favor tuyo. Señor, ese favor inmerecido. Si he encontrado gracia delante de ti, hazte dependiente de la gracia de Dios.
Porque cuando tú te haces dependiente de la gracia de Dios, es que lo que tú no mereces, Dios te lo va a dar gratuitamente. Eso es lo que significa gracia. Cuando usted, y ahí entraríamos entonces lo que estaba hablando el anciano Braña en la administración de la ofrenda. Depender de la gracia es vivir totalmente agradecido, porque la gracia es algo que tú no te merecías. Realmente, si Dios nos va a dar lo que merecemos, mejor no le pidamos a Dios lo que nos merecemos. ¿Cuántas veces queremos agradar a Dios por las cosas que hemos hecho, por los actos? Pero Dios tiene que bendecirme porque yo estoy yendo a la vigilia. Y Dios tiene que bendecirme porque yo hago ayuno. Dios tiene que bendecirme porque yo oro todos los días 2 horas. ¿Sabe qué? Que el día que tú quieras hacer negocio con Dios y creas que porque mucho que ores, Dios te tiene que bendecir, posiblemente sea el día que más lejos estés de la presencia de Dios. Tú no tienes que orar para que Dios te bendiga. Tú oras por gratitud, porque la oración y el servicio a Dios, la intimidad, la comunión con Dios es un deleite, no es por negocio. Por eso tenemos que hacernos dependientes de su gracia. Ser dependiente de su gracia, decir: Señor, en mis propias fuerzas no puedo, nunca voy a poder conquistar nada. He hecho miles de cosas para obtener mis objetivos y hasta ahora no lo había logrado. Ahora, ahí es cuando muchos dicen, cuando la ciencia dice hasta aquí llegamos, ahí es cuando entra el poder de Dios en acción, ¿verdad? ¿Cuántos han podido experimentar eso? De la misma manera funciona así, y lo he compartido otras veces. El único ejército que es capaz de lograr una batalla rindiéndose es el ejército de Jesucristo. Gracias por ese amén. Tal vez muchos dijeron que lo que estaba diciendo es un disparate, pero ¿sabes qué? Cuando tú te rindes como ejército de Jesucristo, te rindes, pero ante la voluntad de Él, no rendirse ante el enemigo. Cuando tú te rindes, estás diciendo: Señor, mi pelea la vas a llevar tú. Señor, mi familia la vas a llevar tú. Señor, he hecho de todo lo posible y tal vez lo imposible humanamente por tratar de llevar a flote mi familia, mi trabajo, mi economía. Pero hasta aquí han llegado mi fuerza. Señor, ahora yo quiero que entres tú en acción, que tu poder se manifieste, que tu poder entre en acción en mi familia. Y eso es depender de la gracia de Dios. ¿Qué te ha hecho pensar que fuera de la presencia de Dios vas a lograr alcanzar algo? ¿Qué me ha hecho pensar a mí que estar fuera de los brazos del Padre podría alcanzar algo? Hubo un hijo pródigo que decidió salirse de la cobertura del Padre, de la protección divina del Padre. Dice la Biblia que después de haber recibido la herencia se fue, y lo primero que hizo fue caer en un caos económico, un caos espiritual, moral. ¿Qué nos hace pensar que separarnos del amparo de nuestro Padre Celestial puede ser bueno? Moisés era un hombre que estaba acostumbrado a tener intimidad con Dios y sabía el valor de la presencia de Dios en su vida, sabía el valor de la presencia de Dios en medio de un campamento, en medio de un pueblo. Señor, si tú no me vas a acompañar de este lugar, no me saques. No quiero tierra prometida, Señor, no quiero bendiciones, prefiero que me hagas perecer en este desierto, prefiero que me hagas perecer en este lugar si tu presencia no me va a acompañar. Dice: ahora pues, si he hallado gracia ante tus ojos, te ruego que me hagas conocer tus caminos para que yo te conozca. Fue algo que me llamó la atención. Uno de los hombres que vio los mayores milagros de Dios en el pueblo de Israel fue Moisés, y le estaba diciendo en este momento: quiero conocerte. Se lo vuelvo a leer. Dice: te ruego que me hagas conocer tus caminos para que yo te conozca. Y una vez más dice: y halle gracia ante tus ojos. Considera también que esta nación es tu pueblo. Moisés fue escogido en un lugar. Desde que Moisés tuvo encuentros con Dios, estaba viendo el poder sobrenatural de Dios en acción. Fue escogido ahí cuando estaba pastoreando las ovejas de Jetro, su suegro. Dice que comenzó a ver una zarza que estaba ardiendo, pero que la zarza no se consumía. Esto era un milagro sobrenatural de Dios. De momento, en medio de la zarza, escucha una voz. Le dicen: quita tus sandalias, quítate el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Primera experiencia de Moisés con Dios.
Aparte de eso, cuando Dios ya lo llama a que confrontara a Faraón, dice, vas a coger una vara. Lo primero que le dice es, pon tu mano en tu seno. Sacó la mano llena de lepra y dice, ahora vuelve a meter. La sacó sana. Usted conoce la historia. Pero era un hombre que estaba acostumbrado a ver milagros de Dios. Comienza a hacer señales y maravillas con la vara. Estaba viendo el poder de Dios. Pero sabía que el poder no radicaba en él ni radicaba en una vara, sino era que Dios estaba respaldando todo lo que hacía. Porque todo lo que hacía, ya Dios de antemano le había dicho que lo hiciera. ¿Entendió el trabalengua? Era un hombre que usaba la vara. Un hombre que sobrevivió a todas las plagas en Egipto. Vio como Dios le endurecía el corazón a Faraón. Pero siempre sabía que todo lo que hacía no era para que él viera que Moisés era el tipo de la película. Él entendió que en todo momento Dios lo que quería era glorificar su propio nombre. Cada vez que Dios endurecía el corazón de Faraón, Dios lo que estaba era glorificando su nombre. Por eso, si le vas a aplaudir, apláudele fuerte. A mí yo no quiero que usted me aplaude a mí. Apláudale a él porque él es el que lo merece. Pero Moisés entendía que todo lo que estaba haciendo era para que el nombre de Dios fuera glorificado. Y hay algo que nos caracteriza como seres humanos, que nos gusta hacer las cosas para que nos vean. ¿A quién no le gusta el reconocimiento? ¿Habrá alguien aquí que no le guste que le reconozcan las cosas? ¿Hay alguien que no le guste? ¿A quién le gusta que le reconozcan algo? Gracias por los amenes sinceros. Pero es propio de nuestra naturaleza querer que nos reconozcan las cosas que hacemos. Y es bonito porque te afirman, te dan fuerza. Qué hermoso, qué lindo es cuando alguien te dice, hermano, lo hiciste bien. Te equivocaste tal vez, pero lo hiciste bien. La próxima vez te saldrá mejor. ¿Sabes qué? Te da fuerza para seguir. Pero que nunca se te olvide que todo lo que tú haces es para glorificar el nombre de aquel que te llamó. Que nunca se te olvide. Y Moisés estaba acostumbrado, dice que se presentaba delante de la presencia de Faraón. Usted conoce toda la historia de las plagas, sobrevivió a todas las plagas. Pero este mismo hombre con la misma vara que se convertía en serpiente, fue y partió el mar rojo en dos. Otro milagro que vio. El pueblo de Israel pasó por tierra seca. En medio del mar, vio como el milagro de haberse abierto las aguas del mar rojo. Incluso dice que los enemigos que comenzaron a perseguirle perecieron dentro de las aguas. Otro milagro. ¿Cómo es posible que mi pueblo no haya perecido? Sin embargo, el pueblo enemigo sí pereció. Otro milagro más. Un hombre que vio que en medio del desierto era sustentado por Dios. En medio del desierto no carecían de ropa ni de calzado, no carecían de agua porque dice que la peña que era Cristo les seguía. Pero ahora le estaba diciendo, el hombre que estaba acostumbrado a ver los milagros, le estaba diciendo, muéstrame tus caminos porque yo quiero conocerte. ¿Sabe qué? Que muchas veces por muchas experiencias que tengamos, nunca vamos a terminar de conocer a Dios. Hay gente que se cae al piso y sale orgulloso. El Señor me tocó, ya le conozco. Qué engañado estás. Si tú crees que ya tú conoces a Dios, perdóname, ese no es el Dios al que yo sirvo, porque todavía el Dios que yo sirvo me falta muchos kilómetros para poder conocerlo, porque todos los días me sorprende. Nunca vamos a terminar de conocer a Dios. El hombre que estaba acostumbrado a ver los milagros ahora le estaba diciendo al Señor, muéstrame tus caminos porque yo quiero conocerte. Si he hallado gracia en tus ojos, 2 veces le estaba repitiendo en el mismo verso, Señor, si he hallado gracia en tus ojos, si he encontrado favor para contigo, Señor, muéstrame tus caminos, porque yo quiero conocerte. ¿Cuánto nos falta por conocer a nuestro Dios? ¿Cuánto nos falta por conocer a nuestro Dios? Es lindo que Dios nos use con una palabra profética. Dar una profecía y verla cumplirse. Es lindo pararse a predicar y ver que hay vidas que se están arrepintiendo, pero eso no es significado que conozcamos a Dios totalmente. Le hemos aceptado en nuestro corazón, mora en nosotros, nos habla, nos corrige, pero todavía no le conocemos. Moisés era un hombre que estaba acostumbrado a ver el poder de Dios en acción, pero estaba reconociendo en primer lugar su total dependencia de la gracia. Dependía de Dios para todo lo que iba a hacer. ¿Cuántas veces hemos dejado de orar cuando vamos a hacer algo?
No me responda. Yo tengo choferes por acá. ¿Qué tiempo llevas manejando, Luis Enrique? 22. David, ¿qué tiempo llevas manejando? 25. ¿Necesitas orar para manejar? Deberíamos hacerlo siempre, pero es necesario. Tú sabes manejar, tienes una habilidad. Y ahí es donde cometemos el mayor error, porque tenemos la habilidad de hacer algo. Yo llevo 20 y tantos años tocando un instrumento. ¿A quién le voy a mentir y decirle que cada vez que voy a tocar siempre oro? Mentira. Porque nos creemos suficientes, valga la redundancia, como para hacer las cosas independientemente. Y como seres humanos muchas veces queremos ser independientes de Dios. Y eso se llama hacer mi voluntad y no la del Padre. Cuando tú le dices, Señor, yo tengo experiencia, yo tengo habilidad, pero ¿sabes qué? Ahora me someto en tus manos, me someto a tu voluntad para que seas tú a través de mí. Eso se llama depender de la voluntad de Dios. Y era lo que estaba haciendo Moisés. Si vas conmigo, mi voluntad la voy a someter a la tuya. Y una de las cosas que el Señor enseñaba en la oración del Padre Nuestro era, venga a nosotros tu reino. ¿Sabes lo que implica decirle a Dios, venga a nosotros tu reino? Que en el reino de Dios se hace la voluntad del Padre. Sí, pero le oramos a Dios y le decimos, se haga tu voluntad como en el cielo, también en la tierra. Pero venimos a hacer lo que nos viene en gana muchas veces. Porque cuando Dios nos está llamando, hace el llamado para que hagamos lo que Él quiere, nos resistimos a su voluntad y comenzamos a poner pretextos. Y entonces impones tu voluntad a la del Padre. Desagradecidos que somos. Y vuelvo a mencionar la administración de la ofrenda, muy buena. Ser agradecido implica reconocer que todo lo que tenemos proviene de Él. ¿Qué tan acostumbrados estás a hacer las cosas? No sé. Tal vez tienes la habilidad para hacer un negocio, tal vez tienes la habilidad para dar clases, para trabajar, tienes inteligencia. Pero que nunca se te olvide que todo lo que tienes es porque Dios te lo ha dado, Dios te lo ha entregado. Si tienes una familia es porque Dios te la ha dado. Si tienes la habilidad de hacer algo es porque Dios te lo ha dado. ¿Cuántas veces fracasamos porque nuestros planes, si le decimos, Señor, aquí estoy orando, Señor, aquí estoy clamando? No estoy hablando de la gente que no ora, sino del que ora y se tira y clama de rodillas, pero lo que hace es imponerle su agenda a Dios. Y una de las cosas que el objetivo de la oración no es exponerle a Dios tu voluntad, sino que Dios te muestre cuál es la de Él. Y muchas veces utilizamos la oración para decirle, Señor, mira mis planes, Señor, mira mis propósitos, Señor, mira lo que quiero hacer, yo quiero que tú me bendigas, yo quiero que tú me respaldes. Ya le preguntaste a Dios, ¿es tu voluntad lo que yo quiero hacer? Señor, yo quiero poner mi agenda en la tuya para que no se haga mi voluntad, sino sea la tuya a partir de ahora. Porque hay gente que fracasa. Porque hay tanta gente que ha creído pensar que su estabilidad económica la puede encontrar en otro país. No critico a los que se han ido. No es mi interés. Si Dios le llama y lo mueve de este lugar, pues bendito sea Dios. Pero cuántas personas creyendo que van a mejorar económicamente han perdido familia, han perdido matrimonio, porque nunca se atrevieron a preguntarle a Dios si era su voluntad. Cuántas personas encontraron lo que tanto soñaban cuando se fueron. Porque el misterio radica en estar en el centro de la voluntad de Dios. Cuando tú estás en el centro de la voluntad de Dios, tú vas a ser bendecido, tú vas a ser prosperado y sobre todas las cosas vas a ser respaldado en todo lo que hagas. Porque estás caminando en la voluntad perfecta de Dios y no en la permisible, que son dos cosas bien diferentes. Verso 14. Sí, verso 14. Y si él respondió, mi presencia irá contigo y yo te daré descanso.
¿Sabe que una de las cosas que nos está ocurriendo en los últimos tiempos con todas las noticias que estamos escuchando? Alguien publicaba en el Facebook hace unos días atrás, ponía una imagen de un televisor extendiendo unos brazos con un latón de basura, y la persona que estaba frente al televisor tenía su cabeza descubierta y su cerebro no estaba en su cabeza, por supuesto. Pero toda la basura que salía del televisor era lo que estaba ocupando su mente. Y muchas veces las noticias que estamos escuchando nos llenan la cabeza de basura y comienza a quebrantar nuestra fe, comienza a cuestionar nuestra fe, toda la realidad que hemos estado viviendo. Pero ¿sabe qué? Que la fe nuestra tiene que ser inquebrantable, tiene que ser incuestionable, porque lo que Dios tiene prometido para su pueblo no tiene nada que ver con lo que están diciendo en el televisor. ¿Sabe qué? Que Moisés le estaba diciendo, ¿en qué nos vamos a diferenciar? ¿En qué nos vamos a hacer diferente, iglesia, en esta noche? A ti que te estoy hablando en esta noche, ¿qué es lo que te va a diferenciar de los demás? Si no es que Dios habita en medio nuestro, si no es que Dios se manifiesta en medio nuestro. Eso es lo único que nos mantiene diferente a los demás. ¿Cuántas iglesias se han acostumbrado a dar culto sin Dios? ¿Cuántas veces nos hemos atrevido a hacer algo sin contar con Dios? Y queremos mantener una diferencia, queremos marcar una diferencia, cuando realmente hemos dejado a Dios fuera de nuestra agenda. Hemos dejado a Dios en un lugar. Y hace un tiempo atrás nuestra pastora estaba predicando sobre los que desechan el Espíritu Santo, los que ignoran al Espíritu Santo, era la palabra que utilizaba. ¿Cuántas veces le ignoramos? Cuando realmente lo único que nos mantiene diferentes a los demás es la presencia gloriosa de su Espíritu. Hay una palabra para ti en esta noche, y es lo que el Señor te está diciendo: yo te daré descanso. Yo te daré descanso. Yo no sé por lo que estás atravesando en esta noche, iglesia. Amado hermano que está aquí, no estás en esta noche por gusto. Solamente te digo esto de parte de Dios. Dios te va a dar descanso. La Biblia dice en el libro de Juan, creo que es Juan 17, creo que es 17, se lo di a los muchachos por ahí. Hay una promesa de Dios, de Jesús a su pueblo, y le decía: la paz os dejo, la paz os doy, no como el mundo la da. ¿Sabe qué implica eso? Que Dios no estaba diciendo que te iba a apartar de los problemas, sino que en medio de los problemas ibas a poder experimentar una paz genuina. La paz del mundo, la paz entre comillas, los que ellos creen paz, que es paz. Muchos dicen que la felicidad no existe, sino que existen momentos felices. ¿Sabes qué? En Cristo sí podemos tener felicidad, hermano, porque no está diciendo que vamos a ser exentos de problemas, no está diciendo que vamos a ser exentos de persecución ni de escasez, sino que en medio de todo eso Dios va a estar de nuestro lado. Dios va a ser nuestro amparo, Dios va a ser nuestra fortaleza, Dios va a ser nuestro refugio y nos va a poner en alto. Y Moisés le decía al Señor: ¿en qué nos vamos a diferenciar si es que todos los pueblos sirven a dioses? Mencióneme un solo pueblo en el Antiguo Testamento que era ateo. Ninguno. Todos creían en varios dioses. Nosotros tenemos nuestro Dios. Creemos en un Dios, pero no en un Dios imaginario, sino un Dios que existe, que creó los cielos y la tierra. Y Moisés le decía: ahora tú me estás diciendo que viene un ángel conmigo. Yo no quiero ángel, yo no quiero más milagros si tú no vienes conmigo. Me conformo solamente con tu presencia, porque eso es lo que me va a diferenciar de los demás. Buscaba una versión y decía: ¿de qué manera nos van a respetar los demás pueblos si tú no estás conmigo? ¿Sabe qué? Que muchas veces la iglesia es el juguete del mundo. Estaba escuchando un testimonio, decían que en Haití, cuando las personas la llevaban a los brujos para que los sanaran, primeramente el sacerdote satánico le decía: llévalo a la iglesia, porque sabía que allí no había poder, no se iban a sanar, para avergonzar a la iglesia. Entonces yo me pregunto por qué la iglesia del libro de los Hechos se manifestaba en poder. No era sombra y figura. Sombra y figura del Antiguo Testamento. Ya el Nuevo Testamento es la manifestación del Antiguo Testamento. Y se supone que lo mismo que sucedía en el Nuevo Testamento tiene que estar sucediendo en la actualidad. Mi pregunta es: ¿por qué no pasa? Porque nos hemos acostumbrado a dar un culto sin Dios.
Porque nos hemos acostumbrado a llevar una agenda sin Dios. Porque nos hemos acostumbrado a pasar la mayor parte del tiempo sin Dios. Porque salimos de nuestra casa, nuestro trabajo, sin contar con Dios y sin buscar la dirección de Dios. Y la gran mayoría, por no decir el 100% de todo lo que estamos atravesando en la actualidad, es la consecuencia de los actos que tuvimos en el pasado de no contar con Dios para todo lo que íbamos a hacer. Gracias por ese amén. Verso 14 dice, Dios le da la promesa, yo te daré descanso. Juan 14, 27, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. Iglesia, paz. Paz. ¿Sabes qué? Que muchas veces nos hacemos partícipes de los comentarios que escuchamos en la calle. Nos volvemos como músicos de oído, como loros, como cotorras y comenzamos a repetir no lo que dice la Escritura, sino lo que está diciendo el mundo. ¿Qué estamos escuchando en la calle? Estos tiempos vienen malos. Ahora la cosa sí se va a apretar, la cosa se va a ver mala, esto se va a poner feo. ¿Qué va a hacer? La corriente se va a disparar, los impuestos se van a disparar, la canasta básica se va a disparar. ¿Sabes qué? Paz. Paz. Y hay un refrán por ahí que dice que no lo voy a mencionar. Pero lo mejor de esto es lo bueno que se va a poner. ¿Sabes por qué? Porque Dios está con nosotros. Dios está con nosotros. Y el mismo Dios al que le sirvió Moisés, es al que le servimos nosotros. Y la palabra que le estaba diciendo en Éxodo 33, 16, le decía, yo te voy a dar descanso. Nos lo está diciendo en este día también, yo te voy a dar descanso. Tranquilo, quieto, yo voy a orar por ti, yo voy a pelear tu batalla, yo te voy a llevar a tierras de abundancia, yo te voy a hacer ver diferente de los demás. Solamente depende de mi gracia, te dice el Señor en esta noche. Hazte dependiente de mi presencia. Hazte dependiente de mi gracia. Una persona que no ha tenido nunca una experiencia con Dios es muy propensa a que nunca busque la dirección de Dios. Aquel que ha tenido una experiencia y sabe lo que significa escuchar la voz de Dios, siempre va a estar sujeto de Él. Y hubo una ocasión en que creo que Pedro le decía al Señor, ¿a quién iremos? ¿A quién iremos si solo tú tienes, Señor, palabras de vida eterna? ¿A dónde iremos? ¿Qué nos hizo pensar que separarnos del amor de Dios? ¿Qué nos hizo pensar que llevar una agenda y un plan separado de la voluntad de Dios sería bueno? Y a los Gálatas, Pablo le tuvo que decir, oh Gálatas insensatos, ¿quién los hechizó? ¿Quién los embrujó? Que habiendo empezado por el Espíritu, vienen a terminar entonces en la carne. Comenzaron por el Espíritu, terminaron en la carne. ¿Qué les hizo pensar que era bueno terminar en la carne? Verso 16. Pues en qué conocerá que he hallado gracia ante tus ojos, yo y tu pueblo. ¿No es que acaso en que tú vayas con nosotros para que nosotros, yo y tu pueblo, nos distingamos de todos los demás pueblos que están sobre la faz de la tierra? Han llegado momentos, y no me la doy de profeta, ni estoy profetizando nada, pero la lógica lo dice. Han llegado tiempos, han llegado momentos donde los verdaderos cristianos son los que se van a manifestar. Están viniendo tiempos donde se va a probar verdaderamente quién es el cristiano fiel. Se va a probar verdaderamente quién es aquel que vive apasionado por la presencia de Dios. Estaba conversando con unos pastores amigos míos y me comentaban, ya hay pastores, ministros que están abandonando el ministerio para irse a trabajar secularmente porque ha venido la duda a su mente. Y yo podía compartir con ellos y les decía, sí, pero hemos entendido una promesa del Señor, que si en lo poco le hemos sido fiel, en lo mucho Él nos va a poner. No importa cuáles sean las estadísticas del mundo, no importa cuáles son los pronósticos del mundo, Dios tiene siempre la última palabra sobre su pueblo. ¿Sabes qué? Que no puede venir ningún diablo a decir que la iglesia va a ir para atrás, ni que la iglesia se va a cerrar, ni que te va a ir de mal en peor. Cuando Dios dice que Dios te va a bendecir, cuando Él dice te voy a bendecir, te voy a llenar de paz, no hay nada más satisfactorio, hermano, que sentir y experimentar la paz de Dios en medio de una tormenta.
Dios nunca dijo que nos iba a quitar la tormenta, sino que en medio de ella íbamos a experimentar su paz. Solamente eso lo podemos experimentar aquellos que tenemos una relación con el Espíritu de Dios. No hay nada más glorioso que el saber que vivimos al amparo del Altísimo. Creo que es el Salmo 92. El que vive al abrigo del Altísimo morará. El que habita al abrigo del Altísimo, ¿qué nos podrá faltar estando en su presencia? Libro de los Hechos, capítulo 1, verso 4. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Un texto muy conocido por todos. El Señor iba ya a ascender a los cielos, a sentarse a la diestra del Padre. Y conociendo el corazón de los discípulos, porque es lo que yo puedo ver ahí, conociendo el corazón de los discípulos, dice: no salgan de Jerusalén, sino que permanezcan. Le estoy parafraseando: permanezcan allí, estad quietos hasta que haya venido sobre vosotros la promesa del Padre, la que le dio a través de mí. El Señor les prometió que iba a derramar otro consolador sobre ellos. Dice: yo rogaré al Padre por otro consolador, pero no se atrevan a irse de Jerusalén sin esa presencia. Veo un paralelismo entre Moisés y el libro de los Hechos. Moisés: Señor, de aquí no me saques sin tu presencia. Pero el Señor, conociendo el corazón de los discípulos: no se vayan. Veo una diferencia aquí. Hay uno que le dice: Señor, de aquí no me voy si tú no vas conmigo. Pero hubo otro que le tuvo que decir: de aquí no se vayan, porque sabía que iban a correr un riesgo. Que si se iban de ese lugar sin la presencia del Espíritu Santo, iban a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Estaban loquitos por predicar, estaban locos por poner manos, por hablar en lengua, estaban locos por manifestar el poder de Dios. Pero Jesús le estaba diciendo: no se muevan de Jerusalén hasta que no haya venido el Espíritu Santo, la promesa. Dice: recibiréis poder. La palabra poder en el griego se pronuncia como dunamis, un generador de electricidad, algo que iba a generar poder. Dice: no se vayan de ahí. ¿Sabes qué? Que los 120 que estaban reunidos, dice la palabra, que comenzó a soplar como un viento recio. Vino la presencia del Espíritu Santo, comenzaron a hablar nuevas lenguas. Los 120 de la noche a la mañana se multiplicaron en 3,000. ¿Usted se imagina una iglesia que haya salido sin la presencia del Espíritu Santo? Como muchas que andan por ahí, hablando, gritando, especulando de que tenemos a Dios, cuando realmente son vanas palabras. Permaneced en Jerusalén. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Espíritu Santo, la cual les dijo: oíste de mí. Porque el Señor sabía que lo único que iba a poder diferenciar a los discípulos de los demás era la gloriosa presencia del Espíritu Santo. No te atrevas a salir sin su presencia. Por último, quiero leer un último versículo y usted se va poniendo en pie. En el libro de Segunda de Corintios, capítulo 2, verso 4. Y Adulán va subiendo. Segunda de Corintios, capítulo 4, verso 7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Tal vez usted dirá: ¿qué tiene que ver ese mensaje, ese texto con el mensaje? ¿Sabe qué? No somos más que instrumentos de Dios en sus manos. No pasamos de barro. La Biblia dice que del polvo fuimos tomados y al polvo volveremos. ¿Qué es el barro? Polvo. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro. Está hablando de nosotros. Para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. ¿Sabes qué? Para que cuando Dios comience a usarte, nunca se te olvide que la excelencia del poder es de Dios y no tuya. Que nunca se te olvide que no eres más que un instrumento. Que nunca se te olvide que el llamado que tienes de parte de Dios es para que su nombre sea glorificado y no otra cosa. Para que nunca se te olvide que si Dios le da el placer
de quitarte esa gloriosa presencia, esa excelencia del poder, te quedaste vacío ese día. La Biblia habla de un hombre que fue llamado también a ser libertador del pueblo de Israel, Sansón. Todos conocemos la historia. Dice que fue llamado para libertar al pueblo de Israel de los filisteos. Usted conoce la historia. Dios le dice a la mamá sobre ese muchacho: no puede pasar navaja, no puede beber vino ni sidra, lo he apartado para mí, tiene que ser devoto de Nazareo. Pero era un hombre que se confió en su fortaleza, pero se le olvidó que era barro. Era un hombre fuerte, físicamente bien compuesto. Yo creo que todos aquí conocemos la historia de Sansón, pero nunca le pasó por la mente que no era más que barro. Se acostumbró a ganar batallas, vencía a los filisteos solamente con la quijada de un burro. No sé cuántos pudo derribar, hasta un día que ni se había enterado que ya la presencia de Dios se le había apartado. Vaso de barro, te quité la excelencia. Te vuelvo a preguntar, te hago la pregunta una vez más con la cual comencé el mensaje: ¿qué te diferencia? ¿Qué te diferencia de los demás? ¿Cuántas veces hemos sido como Sansón? Que se nos olvidó depender de Dios. Nos acostumbramos a la habilidad, nos acostumbramos al día a día, a la rutina, la costumbre de hacer todas las cosas lo mismo. Caímos en la rutina y creo que tengo la habilidad para hacer cualquier cosa sin tener que depender de Dios. Dile al que está a tu lado: ¿cómo estás, vaso de barro? No eres más que vaso de barro, pero tenemos este tesoro en vaso de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Un pastor amigo mío que predicaba hace unos días y decía: vivimos para su gloria. Ese era su mensaje: vivimos para su gloria. ¿Cuál es el objetivo por el cual nosotros vivimos? ¿Cuál es el objetivo por el cual estamos vivos? Usted dirá: yo no tengo propósito de Dios, a mí Dios no me habla, a mí Dios no tiene trato conmigo. ¿Sabes qué? Si estás vivo es porque Dios tiene un trato contigo, y hay cosas muy importantes, hay cosas hermosas que estás a punto de hacer. Solamente que nunca se te olvide que no eres más que un vaso de barro. Hay cosas grandes de Dios para su pueblo en estos tiempos. Estamos a punto de entrar en el desierto. Tómelo como una profecía, tómelo como usted quiera. Estamos a punto de entrar en un desierto, porque no puede haber tierra prometida si no hay desierto, porque el desierto es parte del itinerario que tenemos que llevar. Hay gente que quiere saltarse los procesos y quiere caer de fly, y en Dios el ministerio de paracaidista no existe. Aquí nadie puede caer del cielo. Todos tenemos que atravesar procesos, tenemos que atravesar etapas de formación. La voluntad del Padre nunca fue que el pueblo de Israel se pasara 40 años en el desierto, pero por su dureza tuvieron que entrar al desierto. Pero en medio del desierto, muchas veces confundimos el desierto con una escasez económica. Muchas veces entendemos que el desierto es escasez de comida, y no es así, porque en medio del desierto Dios sostenía al pueblo de Israel con el maná. Cuando se cansaron del maná, murmuraron: y aquí las codornices. Cuando tenían sed, Dios le da la palabra a Moisés: toca la peña que va a soltar agua. Ahí tenían para beber. En medio del desierto, por el día eran unas temperaturas sumamente altas, pero dice que había una columna de nube que les protegía. Por la noche las temperaturas bajaban a los más extremos, pero dice que había una columna de fuego que les protegía. ¿Sabes, iglesia? Estamos a punto de entrar a la tierra prometida. Cristo viene y no podemos cansarnos de decir: Maranata. Cristo viene por su iglesia. Cristo viene. ¿Y por qué te digo esto, iglesia? Porque en medio del desierto que vamos a estar a punto de atravesar,
vamos a ver los mayores milagros de Dios a favor de su iglesia. Vamos a ser sostenidos directamente por el Dios, porque Dios es nuestro marido. La palabra lo dice. Dios es el que nos sostiene de su mano derecha. Porque no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Para ti que te has estado preocupando, ¿qué es lo que va a suceder? ¿Qué es lo que va a pasar? Si te has mantenido fiel, si te has mantenido en integridad delante de Dios, no te preocupes, porque Dios te está dando una palabra en esta noche. Yo te voy a traer descanso, yo te voy a traer paz. No temas, no te desampararé, no te dejaré. Yo voy a estar contigo. Jesús prometió estar todos los días con nosotros hasta el fin del mundo. ¿Sabe a qué equivale eso? Que cuando ya los recursos se nos acaban, se nos escasean, Dios comienza a abrir puertas. Dios comienza a abrir lo que nunca antes habíamos estado esperando. Lo que por la mente nunca te había pasado, Dios lo va a hacer contigo en este tiempo. No pierdas la paz, no pierdas la fe, porque grandes cosas Dios va a hacer con nosotros. Yo quiero hacer un llamado en esta noche. Habrá alguien, mientras la iglesia ahora, habrá alguien en este lugar que no conoce al Señor. Habrá alguien que le diga: Señor, yo quiero entregarte mi corazón para que seas el dueño y Señor de mi vida. Yo quiero que tú seas mi Dios, yo quiero servirte. Habrá alguien que quiere ser cristiano, que quiere entregarle su corazón al Señor. Puedes levantar tu mano en esta hora. Si todos somos cristianos, gloria a Dios. Pero quiero hacer una última oración sobre aquellos que en los últimos tiempos su fe le ha menguado, sobre aquellos que tal vez la paz, como que no me visita la paz en los últimos tiempos. Hay gente que ha estado viviendo en incertidumbre, hay gente que ha estado viviendo en un desosiego. La preocupación ha invadido su mente, y la preocupación no es más que ocuparse de algo antes de tiempo. Cuando tú te preocupas, ya estás queriendo llevar tus problemas por ti mismo. Cuando tú te ocupas, es que voy a orar para que Dios se encargue de mis problemas. Habrá alguien en esta noche que quiera pasar al frente y decir: Señor, no te pido que me quites los problemas, sino que me fortalezcas en medio de los problemas. Hay gente que en los últimos tiempos la duda ha llegado a ellos. Y hay muchas preguntas que nos hemos hecho en los últimos días. Y Señor, ¿qué va a hacer de mí? ¿Y ahora qué me voy a hacer? ¿Qué me voy a hacer si la economía se viene abajo? El coronavirus por una parte, la escasez de alimentos. Es una realidad que estamos viviendo. Es una realidad. Pero yo creo que tenemos un motivo para levantar nuestras manos al cielo y decirle al Señor: todavía no me he visto como en los tiempos de Israel, donde se vendía y se compraba el estiércol de paloma. Imagínense por un momento, donde dice la Biblia que el estiércol de paloma se vendía porque era una fuente de alimento. Se alimentaban. Usted dirá: eso es una locura. Nosotros nunca hemos llegado a ese extremo, ni llegaremos. Señor, en el nombre de Jesús, oro ahora. Braña y Dionisio me ayudan. Fran, ayúdame a ministrar. Ayúdame a ministrar. Ahí los diáconos y ancianos van a estar orando. Comiencen a ministrar. Señor, ministramos paz. Paz sobre aquel que está en desosiego. Ahora, en el nombre de Jesús, Señor, tú comienzas a ministrar paz. Tu paz que sobrepasa todo entendimiento esté abundando en los corazones de tu pueblo. Ya no se dirá más: ¿qué será de mí? ¿Qué será de mi hogar? ¿Qué será de mi economía? Ya no se dirá más: ¿qué va a pasar en esta casa? Sino que aprenderemos a confiar, Señor, en ti. Sino que aprenderemos a depositar nuestra confianza, porque el Dios de los cielos ha dicho: yo te voy a traer descanso. Habrá alguien que se atreva a decirle: Señor, dame tu descanso, dame tu paz que sobrepasa todo entendimiento, aunque no lo pueda entender. ¿Sabes lo que significa que la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento, iglesia? ¿Sabes qué significa eso?
que la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento, que nuestra mente es muy limitada para imaginarnos la paz de Dios que va a venir sobre esta nación, la paz que va a venir sobre este pueblo, la paz que vendrá sobre esta iglesia, sobre cada hijo de Dios en esta nación. Señor, oramos por esos hogares, Señor, donde la incertidumbre se ha apoderado, Señor, de una manera asombrosa. Oramos para que tu paz llegue ahora sobre ellos, sobre cada corazón. Oro en esta hora sobre cada padre de familia, sobre cada uno de aquellos que reposa una responsabilidad de sostener un hogar. Señor, haznos ver que no es con nuestra fuerza, que no se trata con nuestra fuerza, sino se trata de la presencia de tu Espíritu Santo. Señor, que podamos entender lo que entendió la viuda de Sarepta, que en medio de la escasez fue capaz de darle primero al profeta. En que podamos entender que en medio de la necesidad, si te somos fieles, tú vas a derramar abundancia, vas a derramar prosperidad, Señor, no solamente material, sino también espiritual. Señor, echamos fuera todo espíritu de duda en el nombre de Jesucristo. Todo temor que ha inundado los corazones de tu pueblo, fuera en el nombre de Jesús, fuera en el nombre de Jesús. Fuera temor, fuera miedo, fuera en el nombre de Jesús, fuera en el nombre de Jesús. Señor, declaramos que seremos diferentes, que salimos de este lugar diferente, llenos de tu presencia, que salimos de este lugar como Moisés, Señor, que entendió que la presencia de Dios era suficiente para caminar, para actuar. Señor, te rogamos que tú nos apasiones de esa misma manera. Apasionanos, que no nos conformemos. Muchas veces nos conformamos porque Dios nos habló a través de la profecía. Muchas veces nos conformamos porque Dios nos habló a través del predicador. Muchas veces nos conformamos porque Dios respondió una de nuestras tantas oraciones. Pero el caer en el conformismo es el peligro que ha estado inminente en la iglesia en los últimos tiempos. El conformismo, la rutina, la costumbre es el mayor enemigo de la iglesia. Cuando te acostumbras a lo mismo, estás cayendo en la rutina, estás cayendo en la religiosidad. Dios tiene grandes cosas para ti en este tiempo. Gracias, Dios. Gracias en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias por tu paz. Gracias, 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 Señor. Gracias. Gracias, Señor. Tu presencia, Señor, es el cielo para nosotros. Tu presencia, Señor. Dice la palabra que Dios nos ha hecho probar de las primicias del siglo venidero. ¿Sabes qué? Que lo que vamos a poder experimentar a partir de ahora no se compara con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Vamos a comenzar a ver cosas nuevas en Dios, pero no es para que nos conformemos. Padre, en el nombre de Jesús, echamos fuera todo conformismo, toda rutina, toda religiosidad, todo lo que nos ha llevado a estar estancados en la costumbre. Señor, nos despojamos ahora en el nombre de Jesucristo. Nos despojamos en el nombre de Jesús. Nos despojamos en el nombre de Jesús de toda incredulidad. Nos despojamos, Señor, de todas las voces que el enemigo ha querido desatar en los últimos tiempos contra la iglesia. Señor, nos despojamos de todo eso y hoy ponemos en práctica tu palabra, porque creemos lo que está escrito en ella. Hoy practicamos el homologeo, que no es más que hablar lo que tú dices en tu palabra. Señor, declaramos que vamos a aplicar lo que está escrito en ella, en el nombre de Jesús. Señor, declaramos que creemos lo que dice tu palabra y no lo que dice el mundo, porque tú vas contra todo pronóstico, tú vas contra toda estadística, tú vas contra todo lo que dice el mundo para avergonzar a los sabios. Señor, y declaramos que tu iglesia será puesta en alto, porque hemos creído en Dios de la gloria, porque hemos creído que tu presencia es más que suficiente para marcar una diferencia. En el nombre de Jesús, Señor, despedimos a tu pueblo bajo tu cuidado, bajo tu guianza. Señor, declaramos que el ángel de Jehová acampará alrededor de los que le temen
y les defiende. En el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Señor. Gracias.